adelante, Génesis 3:1 dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amado Dios, encomendamos una vez más este tiempo de estudio de tu palabra. Queremos que estos principios puedan ser tan claros y tan precisos al exponerlos, que podamos estar capacitados para ayudar a nuestros hermanos, ayudar a aquellos que están alrededor nuestro, en nuestro entorno, en la iglesia, poder estar equipados para saber cómo ayudarlos a crecer, a madurar en su vida espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, interesante del pasaje, nomás una cosita interesante de color allí, que el tema es que cuando cayeron en pecado, Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán cometió esa desobediencia sabiendo que estaba desobedeciendo. Por eso Pablo en Timoteo, ayer comentábamos eso con los chicos, con Leandro y Melanie, interesante que Pablo en Timoteo hace ese acento en la carta a Timoteo. Dice: la mujer siendo engañada, pero Adán no. Adán sabía muy bien lo que estaba haciendo, y ahí uno entiende todo el mecanismo de la desobediencia, cómo funciona el pecado dentro del corazón, ¿no? Bueno, nomás una nota de color interesante ahí sobre ese pasaje. Varias cosas tiene allí, ¿sí? Bueno, la base de la consejería es la escritura, el objetivo es cambiar la mente, que es amonestar, neuteteo, la manera es tener los motivos y las actitudes correctos, y la herramienta esencial para poder hacer consejería es antropología bíblica, que nos dice y nos enseña por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿verdad? Usted va a encontrar mucho en el mundo sobre quienes tratan de explicar el comportamiento humano, ¿no? Los sociólogos del mundo apelan a distintas situaciones, como puede ser el entorno social. Por eso es así, por eso nos comportamos así, por la sociedad en que vivimos, por el gobierno que tenemos, y otros apelan al entorno familiar. Bueno, soy así por mi crianza. Bueno, la Biblia va un poquito más allá. Eso es lo que tiene bueno la Biblia, que va más allá. Eso, si bien son factores que influyen en nuestra manera de ser, pero la raíz de nuestro comportamiento, la razón está en nuestro interior. No tiene que ver con algo afuera, sino con algo adentro, ¿sí? Eso es lo que hemos visto. Por eso, antropología bíblica va más allá
de lo que va el pensamiento del mundo en cuanto al análisis del comportamiento humano. ¿Sí? Por eso es tan importante antropología bíblica. Y quiero decir que si nosotros erramos en eso cuando estamos ayudando a nuestros hermanos, nosotros podemos ayudarlos a equivocarse en realidad. Y vamos a hablar después de esta etapa que estamos terminando en Génesis, vamos a empezar a hablar de cómo Dios trata con distintos comportamientos conflictivos que nosotros desarrollamos, ¿no? Y ahí vamos a mirar que el Evangelio, y viene la parte que vamos a ver la próxima vez, cómo Dios los vistió, cómo Dios trató con ellos, cómo Dios los restauró, a Adán y Eva, para hacer notar que hay esperanza de cambio, ¿sí? Nosotros debemos mirar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, o en nuestra familia misma, tenemos que ver siempre con esperanza, ¿sí? Cuando Pablo habla en Corintios acerca del amor, dice que el amor todo lo cree. Y lo que significa esa expresión es que el amor siempre tiene una expectativa positiva referente al otro, siempre tiene una expectativa buena respecto a la otra persona, como que la gracia de Dios puede ayudar a esa persona a cambiar, ¿sí? Esa debe ser nuestra primera intención. Después habrá casos que sí, la Escritura también habla de casos para los cuales no hay esperanza. Tremendo, ¿no? Castiga a tu hijo en tanto que hay, porque hay un momento donde no lo va a ver. Bueno, esos son otros casos, pero vamos a acentuar lo que estamos viendo sobre el proceso de cambio en las personas aquí. Bueno, en Génesis 3 nos encontramos con la primera confrontación registrada en la historia de la humanidad. Dios confrontó a los primeros seres humanos que, engañados por Satanás mediante razonamientos falsos, cayeron en desobediencia, trayendo la desgracia a toda la raza humana. Bueno, ¿qué hizo Dios cuando los confrontó? ¿Cómo fue el proceso de tratar con el pecado de Adán y Eva? Y en este caso hablamos de pecado. Hay una parte de consejería que vamos a hablar sobre cuando la persona tiene duda, no es que ha cometido un pecado, sino que tiene duda de qué decisiones tomar en tal momento u otro. Bueno, eso es otra parte de la consejería. En este caso es tratar con un comportamiento que tiene que ver con la desobediencia a Dios, ¿no? ¿Qué hizo Dios para confrontarlo? Bueno, lo primero que hizo, según el versículo 9, es que los llamó. Y eso es lo maravilloso acá, que Dios los llamó. Esa palabra llamar, que está ahí en versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre, el término hebreo que se usa ahí significa llamar a alguien por nombre. Es interesante que la palabra en hebreo es la palabra kará, como nosotros decimos cara, bueno, tiene un acento al final, obviamente tiene otro significado, pero lo interesante es que es la misma palabra que nosotros usamos en castellano, cara, ¿no? Pero es llamar a alguien por nombre, eso es la idea de esa expresión allí. Los entendidos en el idioma, que yo no soy, pero sí acudo a ellos, dicen que la expresión tiene una connotación emocional muy fuerte, esa palabra allí que los llamó. Es como llamar a gritos, sería esa expresión. ¿Sí? Uno a veces piensa, Dios llegó, dijo, Adán, Adán. No, la expresión es como un tono conmovedor, como llamar a gritos a alguien. Esa es la idea de esa expresión, y es como un clamor que estaba haciendo Dios al llamar al hombre. Lo estaba llamando a Adán, lo estaba llamando por el nombre, Adán, y con un tono muy, muy conmovedor es el que estaba usando Dios en ese momento al llamar a Adán ahí. ¿Cómo cambia, no? La escena nuestra en ese momento, y que Adán está escondido y está escuchando la voz de Dios que siempre había escuchado, pero ahora con un tono dramático lo está escuchando. Interesante eso, ¿no? Me llamaba la atención. Es un llamado personal el que encontramos allí, ¿sí? Lleno de emoción y compasión, que revela justamente la intención de Dios, tomando la iniciativa para restaurar la relación. Y siempre es Dios el que toma la iniciativa, en verdad, queridos hermanos, cuando se trata de nuestro pecado, se trata de nosotros. En el Evangelio, nosotros a veces tenemos la idea, porque lo vemos desde este lado, yo encontré a Dios, o yo busqué a Dios, pero en realidad la iniciativa siempre la tuvo Dios. Fue Él el que tuvo la iniciativa desde antes de los siglos en enviar a su Hijo por amor a nosotros. Eso es lo que dice Primera de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa en la restauración de la relación con Adán y con Eva. Bueno, detrás de esa escena tan particular que encontramos nosotros allí, Dios llamando dramáticamente a Adán, se produce, o se puede ver, mejor dicho, un principio importantísimo de la consejería. Y es llamar a la persona, ¿sí? Llamarlo de manera personal, ¿sí? Al individuo,
y llamarlo para tener una conversación privada. Ese es un principio de consejería. Ahora, yo quiero hacer una salvedad acá, pensaba mientras estaba preparando esto, que nosotros debemos diferenciar lo que es una corrección disciplinaria, ¿sí?, de lo que es la consejería propiamente dicha, ¿sí? Hay momentos en que uno tiene que hacer una corrección, un correctivo, decimos nosotros, porque tal situación demanda que uno intervenga para poner orden en determinado momento. Bueno, eso no es consejería, ¿sí? O sea, mamá o papá poniendo orden porque los chicos empezaron a alborotarse en casa, algo pasó, bueno, es un llamado de atención en ese momento, ¿sí? No va a llamar, corregir algo que necesita ser corregido en el momento, y decir, bueno, vamos a esperar el momento privado para poder... No, hay cosas que se corrigen en el momento. Mismo acá, por ejemplo, si en este momento tuviésemos a alguien interrumpiendo el orden de nuestra reunión, yo no voy a decir, bueno, después lo voy a llamar en privado, no, en ese momento yo tendría que, muy amablemente, decir, silencio, de lugar respetamos lo que hacemos y bueno, la corrección es en el momento, ¿sí? Eso no es consejería, eso es un correctivo nomás, en un momento lo hacen los padres, lo hacemos nosotros o en un lugar de trabajo, ¿no? Pasa algo que hace lío en el trabajo, no va a decir, ay, pero patrón no me llamó en privado, me hubiese gustado que me lo diga, no, pero en el momento había que corregir, había un desorden para corregir ahí. Bueno, tenemos que hacer esa salvedad que a veces hay que hacer correcciones disciplinarias, pero eso no es consejería propiamente dicha. La corrección disciplinaria, queridos hermanos, es un llamado de atención que se hace en el momento para mantener el orden en una situación o detener una conducta peligrosa, dañina y ofensiva. ¿Sí? Pero la consejería propiamente dicha es algo que se planifica para ser practicada en un contexto apropiado y aunque puede haber en esa consejería privada corrección, se hace la consejería en un entorno privado. ¿Sí? Y eso significa que nosotros debemos buscar ese entorno privado cuando queremos ayudar a alguien, ¿sí? Ese momento para poder expresarle a la persona y corregirla o ayudarla a poder cambiar cierta actitud, cierta conducta o cierta manera de pensar, ¿verdad? Debemos hacer eso. La consejería debe hacerse llamando a la persona en forma privada. Hacer una cita, ¿sí? Acordar con la persona, quiero hablar contigo, me gustaría, veo algo que me preocupa en vos, me gustaría que podamos charlarlo y creen el ambiente, busquen el momento justo y apropiado para poder hallar, no en el contexto, para poder hablar no en el contexto donde hay mucha gente alrededor. Sí, eso se debe hacer en consejería. Y esto lo hizo Dios, lo llamó de forma personal a Adán, ¿sí? A veces los hermanos se nos acercarán buscando consejo. Especialmente en mi rol como pastor, se me acercan, ¿no?, buscando consejo, y a veces a ustedes también les pasará entre sus más conocidos, ¿verdad? Pero otras veces tendremos que buscar a las personas, o al hermano, al individuo, porque vemos que están tomando decisiones equivocadas o porque desarrollan conductas pecaminosas. Traté de hacerlo bastante sencillo al bosquejo acá, pero acá hay un montón de cosas, detalles para tener en cuenta prácticos, ¿sí? Yo entiendo la preocupación pasa acá, pasa en otras iglesias y va a pasar también otra vez acá, pero que alguien ve la conducta o la forma de vivir de tal hermano o tal hermana y lo primero que hace es avisarle al pastor. Bueno, yo entiendo la preocupación, pero no es a mí a quien tienen que llamar, si usted lo vio o la vio o conoce algo, tiene interés de ayudar a alguien. Usted tiene que ir a hablar con la persona, ¿sí? Tiene que ir a hablar con la persona. Yo entiendo, a veces los hermanos piensan, bueno, el pastor va a saber cómo decirle, bueno, pero si es un asunto que no es un asunto tan extremo y dramático, bueno, usted puede acercarse sencillamente. Si usted vio a un hermano, qué sé yo, fuera del contexto de la iglesia y se da cuenta que es mentiroso o mentirosa, no hace falta que usted venga a decírmelo a mí. Creo que es un asunto fácil y sencillo de resolver, en el sentido que usted no necesita una profundidad teológica para poder acercarse al hermano, citarlo. Cada vez que estuve en este contexto, me llama la atención que estás mintiendo y vos profesás conocer a Cristo. Y vengo a hablar con vos por esto. Me preocupa de vos esto como creyente. Bueno, usted puede hacerlo y usted debe hacerlo, ¿sí? Y si la persona reacciona a eso, usted no tiene por qué venir a decirle al pastor lo que pasó, porque ya está. Y queda entre ustedes dos, entre usted y la persona a la que fue corregir. Y ahí ya está el trabajo de consejería bien hecho. ¿Sí? Eso nos ayuda mucho a que nosotros evitemos que en el contexto de la iglesia se desarrollen focos de murmuración, ¿no?
Entonces, tratamos con la persona a solas, se arregló, le ayudamos, la persona lo reconoció, quiere cambiar y listo, y ahí quedó el asunto, ¿sí? Así que debemos tener en cuenta eso, que a veces nos buscarán para consejo, pero otra vez tenemos que tomar la iniciativa de poder acercarnos a los hermanos. Eso demanda mucho amor y mucha valentía, ¿sí? Mucho amor y mucha valentía. No es tan sencillo. Cuando pensamos en el momento, pensamos en un montón de cosas, de que si le hablo, se va a enojar, no se va a enojar, cómo va a reaccionar. Bueno, requiere mucha valentía para poder ayudar al otro a cambiar una conducta. Pero el asunto es, nosotros debemos llamar a la persona en un contexto privado. A veces las personas se resistirán, tratarán de poner excusas o simplemente no querrán hablar. Y eso va a pasar. Bueno, lo voy a mencionar seguramente en otros estudios, quizá, pero lo digo ahora también. Nosotros no obligamos a las personas a tener una conversación privada. Les proponemos, ¿sí? Si la persona no quiere hablar, no quiere hablar, ¿sí? O sea, dejamos ahí. Si la persona no se da cuenta que hizo, mirá que el asunto es serio, me preocupa, capaz que irle poniendo un poquitito de presión sutil, ayuda a que la persona diga, bueno, sí, dale, vamos a charlar. Bueno, pero a veces hay personas que no querrán y hay que medir ahí algunas cosas, si es algo tan serio que va a afectar el testimonio de la iglesia, si es algo tan serio que va a provocar un daño al entorno. Bueno, si la persona no escucha, vamos a Mateo 18, ¿verdad? El proceso de disciplina de una persona. Porque si es algo, un pecado que usted lo vio y que es evidente, y la persona no quiere tener esa charla privada porque usted ve que lo que está haciendo, bueno, ahí sí se acerca a mí, como pastor, para decir, pastor, le hablé, le busqué, no quiere hablar a solas, y bueno, y yo lo que haría es ir con usted para que la persona, ante un testigo, ver si reacciona o no reacciona, ¿sí? Bueno, y se sigue el proceso ahí. Pero bueno, eso para tener en cuenta cómo proceder con el tema de la consejería. El primer paso es una charla privada. A veces las personas se resistirán, otras pondrán excusa, estiran a veces porque quizás ya sabe lo que se viene. Y bueno, hay que estar atento a eso. Y quiero decir atento porque no siempre pasa como en el ideal. Queremos aconsejar, la persona me escuchó, recibió el consejo, todos felices, hacemos fiesta y bueno, no pasa así a veces. Somos pecadores, ¿verdad? Nosotros necesitamos evaluar si es necesario insistir o esperar, ¿sí? Todo depende de la cuestión a tratar, si es algo que puede esperar o es inevitable tratarlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo Dios al confrontarlos a ellos? Aparte de que llamó de manera dramática a Adán, lo que hizo fue hacerle preguntas. Hizo 3 cosas acá, hoy vamos a ver 2 porque la tercera merece un poco más de desarrollo, pero hizo 3 cosas. La segunda que hizo es que le hizo preguntas. ¿Ha notado eso? ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé no comieses? ¿Qué es lo que has hecho? Todas preguntas, ¿sí? Preguntas. Y en realidad en la consejería bíblica, queridos hermanos, las preguntas juegan un papel crucial, ¿sí? Para poder ayudar a la persona. Antes de aconsejar y decir qué debe hacer la persona, porque quizá uno va preparado para decir, mira, tenés que hacer esto. Bueno, antes de decirle eso, es necesario hacer preguntas y preguntas apropiadas a las personas. Me gustan las preguntas que aparecen acá en este capítulo porque son muy simples, ¿sí? Y lo interesante es que no son preguntas de sí o de no, sino son preguntas que requieren una explicación, que la persona me explique algo. Entonces, como consejeros debemos evitar esas preguntas de sí o de no. ¿Estás bien? Sí. Eso no me ayuda mucho. Entonces hay que aprender a poder preguntar de tal manera que la persona se vea en cierta manera como obligada a darme una respuesta más amplia que sí o que no, ¿sí? Bueno, eso es parte del desarrollo en el trato con las personas. Pero Dios hizo las preguntas apropiadas aquí a Adán y a Eva. ¿Por qué hizo preguntas? Bueno, Dios no necesitaba saber todo esto, ¿verdad? Porque ya lo sabía Dios todo esto. Pero está haciendo algo con Adán acá, ¿sí? Está haciendo preguntas. Es más, voy a decirle algo. En consejería, a veces ya sabemos lo que la persona ha hecho o ya observando ya sabemos qué actitud ha asumido. Pero nosotros vamos a ser pacientes y no decírselo rápidamente la conducta que vemos, sino vamos a tratar de hacer las preguntas a ver si la persona se empieza a dar cuenta. Porque ¿qué buscamos nosotros en consejería? Que la persona llegue a verse a sí misma como nosotros estamos viendo desde afuera a la luz de la Escritura. Entonces, por eso es importante ir haciendo
preguntas, ¿sí? Las preguntas ayudan a obtener información, ¿sí? ¿Qué información? Bueno, la información de qué piensa la persona, cómo se está sintiendo, cuál fue el contexto, qué situación viene y por qué llegó. Bueno, toda la información necesaria para poder dar un consejo práctico a la persona, ¿sí? Mediante preguntas obtenemos información, conocemos el pensamiento del aconsejado, y eso es muy importante saberlo, porque sabemos por qué hizo lo que hizo. Cuando uno está preguntando, uno empieza a darse cuenta, vamos a volver otra vez al mismo tema, de la mentira. ¿Pero qué te llevó a hacer eso? ¿Por qué viste necesario mentir en ese momento? ¿Qué pasó? Y la persona va a decir por esto, aquello, lo otro. Y ahí vamos a evaluar cuáles son los principios, los valores con los que se maneja la persona, ¿sí? Hay personas que van a decirle, bueno, no, y tenía necesidad, no había otra manera de solucionarla y tuve que mentir. Y ahí uno ve qué criterios está utilizando la persona, si son bíblicos o no. Entonces eso nos va a dar mucha información de cuáles son los valores que tiene en su cabeza la persona, ¿verdad? Sobre esto. Además, las preguntas hacen reflexionar al que está siendo aconsejado, ¿no? Y eso me ha pasado a mí con las personas que me aconsejaron en su momento en diferentes situaciones y me ha pasado en mi ministerio pastoral. Que hasta que no hice tal pregunta la persona dice, no lo había visto de esa manera. Entonces la pregunta ayuda a que la persona reflexione sobre lo que hizo, incluso a veces la persona sabe que ha hecho algo incorrecto o ha dicho algo incorrecto, pero no mide la profundidad y el alcance del daño que eso ha provocado. Y cuando nosotros le empezamos a hacer preguntas, no pensé que era tan serio. Bueno, cosas así, hacemos reflexionar a las personas y eso es el propósito de Dios preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Y entonces lo que hizo fue hacerle reflexionar a Adán de cuáles son las consecuencias de esa desobediencia y empezar a darse cuenta de la situación que había llegado. Bueno, ese es el propósito, ¿no? Hacer reflexionar a la persona. La otra razón de las preguntas que por qué son necesarias en consejería es para guiar la conversación. No sé cuántas veces de los que están aquí han tenido esta oportunidad de poder hablar con alguien para aconsejarle sobre su vida espiritual y su relación con Dios. Pero si hay una cosa que sucede muy a menudo, no en todos los casos, pero en algunos sí, es que si la persona se empieza a sentir cómoda charlando y se distiende, es muy probable que la conversación se desvíe del punto central. Y es muy probable eso, ¿sí? Y por eso, me ha pasado más de una vez, uno no debe ir al choque en la consejería y decir, no lo haga así. Escucha a la persona que se va por las ramas y empieza a hablar de la vida familiar de otro o de otra, y usted en un momento lo haga volver. Y es lo que a veces suelo hacer, con varios de ustedes seguramente lo he hecho. Bueno, después de haber escuchado todo, bueno, ¿cuál es la pregunta? Pero a veces me encuentro en una situación y digo, bueno, esa es la situación, pero ¿por qué me la estás contando? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu disyuntiva sobre esto? Entonces suelo hacer preguntas para volver a la persona a la situación. Eso ayuda mucho para que la conversación no se desvíe para otros carriles, ¿no? La otra razón de las preguntas es clarificar el problema y definirlo, ¿sí? El asunto es cuál es en una situación el aconsejado va a empezar a tratar, porque nuestra carne lo hace, de excusarse con un montón de cosas. Las preguntas hacen que uno pueda definirse siempre en el problema real y propio de la persona, ¿verdad? La otra cosa que hacen las preguntas es detectar incongruencias o contradicciones, ¿sí? Mira, me dijiste esto hace un momento, o la otra vez cuando nos encontramos me dijiste esto, y ahora lo que estás diciendo como que no coincide con lo que dijiste. Entonces las preguntas van a ayudar a disipar esas incongruencias, poder resolver por qué hay una contradicción en lo que está diciendo, ¿sí? Bueno, eso ayuda en las preguntas mucho, y eso es necesario porque ayuda a la persona justamente. También las preguntas ayudan a elaborar hipótesis, ¿sí? Si vos hubieses hecho esto y hubieses decidido de esta manera, vos pensalo nomás, pensad en todas las cosas que hubiesen pasado. Sabe que hay más de una situación que uno se ha encontrado que la persona no ha medido el alcance de lo que ha hecho. Y hace falta que el consejero empiece, ¿pensaste en tal cosa cuando hiciste eso? No había considerado eso sobre mis hijos, mi esposa, mi esposo, el entorno de la iglesia. No había considerado las repercusiones. Bueno, ayudan mucho las preguntas, ¿sí? A eso, a poder elaborar hipótesis para hacer reflexionar a la persona sobre su condición. Y después, para despertar el interés por cambiar, ¿sí? Hay una pregunta que
a veces se pasa por alto en la consejería, ¿no? A veces escuchamos a la persona que nos está contando su situación y nosotros le decimos lo que dice la Biblia, lo que creemos que debe hacer, pero una pregunta buena que se puede hacer en consejería es, ¿vos cómo pensás que podemos arreglar esto? Porque la persona generalmente cuando está siendo aconsejada no está pensando en qué tengo que hacer yo, sino que alguien de afuera me solucione el problema, pero vos tenés que hacer algo. ¿Cómo pensás vos que podríamos solucionar esto? ¿Qué harías vos? Esto sí lo he hecho yo en algunos casos. Imagina que no sos vos la persona que estamos tratando. Imagina que es fulano. ¿Qué le dirías vos a fulano que tiene que hacer? Y generalmente aciertan cuando se trata de otro. Ese es el asunto. Cuando se trata de otro, aciertan. Digo, mirá vos. Bueno, eso es lo que tenés que hacer vos. Interesante. Bueno, eso es lo que hacen las preguntas. Ayuda a que el otro... porque cuando uno mira de afuera la situación de otro, y lo que tendría que hacer es dejar de mentir. Y bueno, ahí está. ¿Se acuerdan lo que hizo Natán con David? Y le presentó esa parábola, toda esa ilustración del cuentito de aquel que le robaron la única oveja. Y David respondió fenómeno. Hasta que Natán le dice, eso no. Y ahí le hizo reflexionar y fue dramático el momento, porque fue cuando, nosotros decimos, no fue el momento que le cayó las fichas. Tremendo, ese soy yo. Bueno, eso se hace en consejería, por eso hay que requiere mucha paciencia aconsejar a una persona. Primero hay que escuchar y después hay que decir cuál es la pregunta exacta que va a llevar a la persona a tener un clic en su conducta. ¿Sí? Bueno, despierta el interés por cambiar y además las preguntas guían al arrepentimiento. Uno de los libros de consejería que leo, el autor presenta esta situación hipotética, porque en un momento en el libro trata sobre el tema de cómo estamos tan acostumbrados al tema de responder emocionalmente y no bíblicamente ante las situaciones, y presenta el típico caso de un matrimonio, es hipotético, de un matrimonio en que el esposo o la esposa dicen, ya no siento nada por él, entonces me voy a separar. Bueno, pero ¿qué dice Dios? Bueno, teniendo en cuenta que la causa no es más que se acabó el amor. ¿Y qué dice Efesios 5, fulano? Dice que yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Pero yo no siento nada por ella ahora. Bueno, pero vamos a mirar el texto. Dice, acá dice que vos tenés que sentir algo por tu esposa para amarla. No, acá dice que tenés que amarla. Es una decisión de la voluntad. Es un paso de obediencia amar a tu esposa, en el caso que presenta ahí el libro, ¿no? Si no, pero yo, ¿cómo puedo hacer? Bueno, entonces el autor presenta el caso hipotético y dice, vamos a hacerlo mejor, hablando con el esposo que quiere divorciarse porque no siente más nada por su esposa. Vamos a hacerlo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a tu prójimo? Que debes amarlo. Y en ese texto no dice que vos debes esperar a sentir algo por tu prójimo para amarlo, para tomar la determinación de hacerle bien, que eso es amar. Y en este caso tu prójimo es tu esposa. Entonces vamos a salir del tema de relación matrimonial, la tenés que amar sencillamente porque es tu prójimo. Sí, pero no siento nada. Bueno, vamos a bajar el nivel, dice. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a tus enemigos. ¿Qué tenés que hacer con tus enemigos? Amarlo. ¿Y vos podés sentir algo por tu enemigo? No. Entonces, incluso teniendo en cuenta el nivel más bajo de relaciones y la responsabilidad de amar, que es amar a nuestro enemigo, acá es lo mismo, dice. No se trata de sentir, se trata de una decisión de la voluntad de hacerle bien al otro, sencillamente porque eso es lo que Cristo hizo con la iglesia. Bueno, entonces ahí va llevando de preguntas y preguntas al aconsejado para que se dé cuenta que su manera de razonar en esta situación, por ejemplo, hipotética, está errada, está guiándose por sentimientos y no por principios bíblicos sobre la situación. Bueno, eso es una situación hipotética, ¿no? Por eso es importante las preguntas. Bueno, vamos a pensar en algunas pautas a tener en cuenta en este asunto de preguntas en la consejería. En primer lugar, procure un ambiente cómodo. No inicie las preguntas inmediatamente cuando usted está teniendo el momento de consejería. Tome tiempo para que el aconsejado se sienta distendido, ¿sí? Con ustedes, varios de ustedes lo he hecho. No sé si alguno ha quedado afuera de esto, pero con varios de ustedes he tenido charlas personales en algún momento.
y no empezamos inmediatamente la conversación sobre el asunto crítico, ¿verdad? Lo que solemos hacer es primero sentarnos, tratamos de servir algo calentito siempre, especialmente si es invierno, si es verano, algo fresco. Y les voy a decir sencillamente el asunto de tener algo para consumir, aunque sea algo para tomar. Generalmente hacemos algo para comer, pero sabemos que si es un asunto crítico, eso va a estar ahí de adorno, porque cuando uno está en un asunto crítico no quiere, no tape, pero sí tomar algo. Y les voy a decir por qué hay que tomar algo, porque eso ayuda a que el organismo se predisponga y se relaje un poco en la conversación si es un asunto bastante serio. Recuerdo hace como 15 años, 20 quizá, había ocurrido un evento muy dramático en una familia y la familia fue alterada dramáticamente, estaba con otro pastor en esa situación y alguien estaba muy alterado, alguien que iba a la iglesia en esa situación estaba muy alterado. Entonces el pastor que estaba conmigo dijo, tomate algo caliente ahora, tomate un té, tomate un café. No, pero no quiero, no, cálmate, toma algo y después vamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está conmocionado y necesita relajarse en ese momento con algo. Entonces, si vamos a tener consejería, prepara un ambiente donde la persona pueda estar cómoda. Ahora, le voy a decir, si usted dice, esto es bíblico, pastor, esto es algo espiritual. Bueno, ¿se acuerdan de Juan 21? Cuando Cristo tiene que enfrentarse con Pedro, que Pedro lo había negado 3 veces. Qué terrible lo que hizo Pedro, ¿no? Y ahora el Señor llega para restaurarlo. ¿Y cómo es la escena? ¿Qué hizo Cristo antes de decirle, me amas? Preparó el fueguito, los peces, el pan, preparó toda la situación para que Pedro se relaje y esté preparado. Como la comida era como decir, vengo en un tono amistoso, vengo en un tono para compartir algo con vos, ¿no? A veces cuando estamos enojados con alguien y quizá pasamos, no nos ponen ni un vaso de agua y decimos que la cosa está seria. Bueno, acá Cristo dice, está bien, estamos tranquilos, esa es la idea. Y cada vez que encontramos esos momentos críticos en la escritura de alguien tratando con alguien, van a ver que hay como un preámbulo donde se trata de poner a la persona en una situación donde pueda estar cómoda. Obviamente hay otras situaciones muy dramáticas y muy extremas donde no hay café, acá no hay nada, acá no hay. Pablo le dice a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ahí es otra situación. Pero en cuanto es consejería, prepare un momento oportuno, ¿sí? Un ambiente distendido. Y no empiece enseguida con preguntas. Enseguida lo que uno tiene que hacer es, ¿cómo está? ¿Cómo va con tu trabajo? ¿Cómo fue tu semana? Y la persona como que se descoloca. Wow. Entonces empieza a hablar, establecer un lazo emocional con la persona hablando de otras cosas, de sus asuntos personales. Y empieza a darle tiempo a que se relaje para las preguntas difíciles y quizás un poco incómodas, ¿verdad? Bueno, así que busque un lugar, un horario oportuno también, ¿sí? Sin presiones con el reloj. Si va a hacer consejería, busquen un momento en que los dos van a poder tomarse el tiempo sin estar presionados se me acabó, me voy, se me pierdo el colectivo. Bueno, porque para hacer esto hace falta un buen rato, ¿sí? Mínimo media hora, pero media hora es como diciendo, vamos a poner una medida, pero nunca es media hora. 1 hora, 2 horas cuando se trata de un asunto crítico, 3 horas quizá si la cosa se va poniendo más seria. Pero busquen los dos un momento donde no hay que estar corriendo con el reloj, ¿sí? No fuerce con insistencia las respuestas, respete los tiempos y la voluntad del aconsejado. No siempre hay que, mejor dicho, no hay que tratar todos los asuntos que vemos en la persona en el mismo momento. Hay que ir paso a paso. Hay que ir desde lo más grave hasta lo más leve, ¿sí? Entonces, cuando hay algo que es muy grave y hay otras cosas que están implicadas, bueno, lo otro lo dejamos para otra conversación, pero nos centramos en lo que consideramos más dramático y nos concentramos ahí. Uno dice, pero hay más cosas para corregir. No lo llene de situaciones de presión. Trate una. Resuelvan una. Y cuando resuelve eso, mira, ¿sabes qué? En otro momento dice, también esto me parece que es bueno que lo puedas corregir. Y ahí va añadiendo más. Si uno saca la lista de todo lo que la persona quiere corregir, como se siente abrumada la persona, ¿verdad? Así que hay que ser sabios en este asunto, ¿no? De no forzar a las personas buscando respuestas. A veces hace falta sencillamente dejarle pensar. En algunas ocasiones creo que
me he llegado a decir, no sé qué estás pensando, pero veo esto. Igual no hace falta que me digas. Yo quizás vamos a orar juntos, pensalo, la próxima vez que nos juntamos vamos a volver a hablar sobre esto, pero pensalo, reflexiona, esto es lo que veo. Dale tiempo a la persona a que procese todo lo que se está hablando, lo que estamos hablando, ¿verdad? Y hay personas que dicen sobre esto, no quiero hablar ahora. A veces va a pasar, te va a decir, no quiero hablar ahora. Y vos como quizás tenés la tentación de, no, pero hay que hablarlo, hablarlo ahora, no. Deje, si la persona no está dispuesta a hablar sobre cierto tema, bueno, vamos a orar. En otro momento, cuando estés más cómodo, más cómoda sobre esto, vamos a juntarnos otra vez y vamos a tratar de, quiero ayudarte, ¿sí? Pero no presionemos a las personas. Seamos sabios en darle tiempo a que procese todo, ¿sí? La otra cosa es que haga preguntas sencillas, breves, directas y prácticas. ¿Se acuerdan la pregunta del Señor a Pedro? Fue muy sencilla. ¿Cuál fue? ¿Me amas? Y sencilla, pero en el punto más doloroso puso. Pero qué contundente fue, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer con los aconsejados, son preguntas sencillas, claras, que no den a entender ninguna otra cosa, sino sobre esto, ¿sí? Sobre ese asunto. Y ahí sí fue la pregunta del Señor, ¿me amas? Y Pedro se le cayó toda la estantería en ese momento, es justo. Te quiero, no te amo. Mi amor no es tan grande como el que vos tenés conmigo. Esa fue la idea de la respuesta, pero el Señor lo ayudó, ¿sí? En ese momento. Bueno, evite la redundancia, ¿sí? O sea, volver sobre un tema, si la persona confiesa algo por sí sola, bueno, no hay que seguir preguntando sobre lo mismo. Porque si alguien confiesa algo que es muy delicado, que es medio vergonzoso o muy vergonzoso, y la persona viene y lo comente, bueno, uno nos tiene que estar, mirá vos, vamos a seguir escarbando. No, ya está. Si vemos que la persona ya se dio cuenta sobre lo que está haciendo, que estuvo mal, entonces ya está, no sigamos escarbando, incomodando a la persona, pero sí démosle pasos para que pueda cambiar, ¿sí? Y a veces hay asuntos que hay que incluso utilizar eufemismos en casos muy dramáticos, porque mencionar ciertos pecados es muy grave, entonces hay que usar ciertos eufemismos. Bueno, todas esas cuestiones para ayudar a la persona a hacer lo que dice Gálatas 6. Ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Mantenga el propósito de la charla, que no se transforme en un encuentro de amigos o en un alegato defensivo, ¿no? Y ustedes tienen que saber eso, que en ese momento, cuando tienen que hacer esto para ayudar espiritualmente a otro, no es una charla de amigos, ¿sí? En el caso mío, en esos momentos tensos o de alguna situación, yo soy pastor, es mi rol, y la persona es a quien yo estoy liderando para ayudarla. Pero si se transforma en una charla de amigos, no es el camino es equivocado, les aviso, que no se transforme en una charla de amigos, aunque sean amigos, que no se transforme, sino perdió todo el sentido de la consejería. Es una persona que está haciendo un consejo bíblico a alguien que precisa ayuda, ¿sí? Porque el tono, pasar a un tono amistoso como dicharachero entre nosotros, lo que va a hacer que el consejero se sienta menos libre para poder incomodar al otro con preguntas punzantes. Entonces hay que mantener esa relación, ¿sí? De consejero y aconsejado, ¿sí? Así que mantenga siempre el propósito de esa charla y que cuide que la persona no está tratando de defenderse. Si usted le va a pasar más de una vez que va a encontrarse con personas que usted le plantea el problema y lo primero que empiezan es a tratar de defenderse, tratar de excusarse, tratar de presentar alegatos, le puse yo ahí, que es lo que hace el fiscal para tratar de demostrar que el otro... Bueno, la persona a veces hacen eso. Dice, sí, vamos a charlar y ya lo tiene todo pensado. ¿Cómo explicar que lo que yo hice no lo hice, no fue así? O si no hay manera de ocultarlo, dice, no, pero mi intención, y parece más un acusado en un juicio que una persona a la que queremos ayudar. Hay un momento, hermanos, y me ha pasado muchas veces eso, que vemos que no hay manera de que la persona, intentamos, no hay manera que la persona llegue a darse cuenta que lo que hizo está mal. Está tratando de excusarse, seguimos insistiendo sutilmente y se sigue excusando y dijimos, bueno, hay un momento que decir, bueno, vamos a esperar que el Señor obre, de alguna manera. Hay casos que hay que decir, bueno, escuchar, sí, y decir, bueno, vamos a seguir orando sobre esto. De alguna manera tierna, sutil, pero vamos a seguir porque nos damos cuenta
que la persona se sigue defendiendo y no hay manera, si la persona se defiende, de ayudarla a salir de eso. Si la persona sigue insistiendo de que no lo hizo, o si lo hizo no fue porque es mala o porque en su corazón lo tenía, sino que la culpa es de otro, bueno, es medio difícil poder seguir ahí. Bueno, hay situaciones en que hay que orar y hay que justamente tomar tiempo y que el Señor quebrante el corazón de la persona que se trata como este caso, un caso de pecado, ¿no? Bueno, queridos hermanos, responder preguntas no es nada fácil. No sé cuántos de ustedes han estado en alguna situación donde alguien vino a hablar con ustedes sobre algo muy difícil que ustedes hayan hecho, algo que la otra persona considera que es un error. Yo sí he estado más de una vez. Cada vez que mi pastor, el último que tuve, me decía, Gustavo, me gustaría charlar algo contigo. Yo ya siempre pensaba, ¿qué será? Pero yo tengo mucho respeto a mi pastor. Es como esa figura de autoridad que uno le respeta, ¿no? Y si él venía a hablarme con algo serio conmigo, y rara vez ha sido algún asunto para meter el dedo en alguna llaga. Y entonces cuando empezaba con otro asunto, te quería preguntar sobre tal cosa, que vos sabés esto, que nada que ver. Pero no es nada fácil, hermanos. O sea, ¿cuándo vamos a aconsejar a alguien con algo? Tengamos esa compasión de saber que la otra persona, no es nada fácil para la otra persona responder preguntas sobre asuntos delicados. Y por eso requiere de nuestra parte mucha comprensión, tratar de ponernos en el lugar del otro, ¿sí? De que no es fácil responder preguntas sobre algo que uno ha hecho mal. Es un asunto... Por eso aprovecho acá, no lo anoté en ningún lado, no sé por qué, pero estaba en mi mente ponerlo. No tome esa costumbre o evite esa costumbre, mejor dicho, de la consejería a la pasada, consejería express. No sé si está bien el nombre. Pero usted está acá sentado y se está dando cuenta que el hermano fulano, qué sé yo, y de repente usted va a saludarle y dice, sí, porque vos tal... Eso no se hace, eso, hermano. No se hace, no aproveche los saludos acá para vos, si llega tarde, por ejemplo, tenés que poner el despertador antes. No se hace eso, hermano, de ninguna manera. Y hablo de eso porque una cosa intrascendente, ¿no? Pero no se hace eso de hacer consejería a la pasada. Si usted está preocupado por alguien, primero, tome un tiempo a solas con la persona. Y digo eso porque si usted lo hace a la pasada, a usted no le interesa a la persona. A usted le molesta lo que hizo la persona. Ese es el problema. Y el problema es usted, no la persona. Y por eso a veces hacemos consejería pasada porque no quiero que lo hagan porque a mí me molesta. No se trata de eso la consejería. Veo que la persona se siente perjudicada con eso ella. Y eso es lo que me interesa, que ella esté bien. Entonces eso nos ayuda mucho a tener cuidado con esto. Si nosotros evitamos eso, hermanos, vamos a crear un ambiente en nuestra iglesia donde las personas van a saber que cada vez que alguien se acerca para hablarle o le pide hablar, van a saber que pueden ir confiadamente porque hay una intención de ayudar y no de que voy a ser un acusado en una silla, en un tribunal donde me van a estar intimidando con preguntas, sino que es para ayudarme. Y nosotros tenemos que crear ese ambiente. Y no tenemos que estar tirándonos indirectas ni al llegar a la reunión, ni después cuando nos saludamos, ni estando en algún evento en la iglesia, debemos acostumbrarnos a no tirarnos indirectas. Yo sé que algunos de ustedes, porque son muy amigos o amigas, se tiran indirectas entre ustedes porque ustedes saben cómo bromear entre ustedes, ¿sí? Eso está bien. Digo que no los voy a dejar que sean amargados y se ríen entre ustedes dos. De eso, ríanse. Bueno, pero es entre ustedes dos o sus amigos, que saben y entienden que es una broma nada más. Los demás, tengamos cuidado, porque podemos dar la sensación de que nosotros estamos molestos con eso y se trata de nuestra molestia y no es la intención de ayudar al otro. Y eso lo que hace es que la persona se cierre y no se sienta libre para poder recibir ayuda, ¿verdad? Necesitamos mucho tacto, percepción y empatía con la persona, creando un contexto donde la persona se siente amada y contenida para responder preguntas incómodas. Bueno, eso requiere mucha gracia. Ojalá nuestra iglesia siga madurando como lo está haciendo. Yo estoy muy contento cada vez que pienso en todos ustedes por cómo Dios está obrando. De verdad lo digo. No los estoy adulando, ¿sí? Yo estoy contento con todo lo que Dios está haciendo con ustedes. Como Pablo dijo de la iglesia en Roma, ustedes, yo sé que ustedes están llenos de amor para amonestarse los unos
a los otros. Qué interesante lo que Pablo dijo, ¿no? De esa iglesia, ustedes están llenos de amor para amonestarse los unos a los otros. Pablo vio que la iglesia en Roma era un ambiente muy amoroso entre ellos y dice, ustedes lo van a hacer bien porque ustedes se interesan los unos por los otros. Así que sigamos creciendo en eso, de tener tacto en la relación con nosotros, cosa que cuando hay algo serio para tratar, la persona puede venir, sí, quizá con humillación, pero tranquila de saber que no voy a venir para sentarme en un banquillo de acusados, sino en una silla de gracia que quieren ayudarme a cambiar, ¿no? Así que bueno, estas son pautas a tener en cuenta sobre la consejería. La próxima vez hablaremos ya entrando en lo que es el proceso de cambio y para eso hace falta la gracia